20 horas 18 minutitos, continuamos en Dialogando, hoy martes 18 de noviembre y seguimos con Dialogando Internacional. Recién esta comunicación que logramos con el cineasta correntino Camilo Gómez Montero desde Italia, participando y logrando el primer premio en este Festival de Cine Internacional en Trieste, logrando el primer premio con su película Lagos Escondidos, Soberanía en Juego. Y ahora de Italia nos trasladamos más cerca, aquí de Argentina. Nos trasladamos a Chile, porque este domingo pasado, el domingo 16, la ciudadanía chilena eligió, se realizaron elecciones presidenciales, además de otros cargos también, como cargos legislativos. Pero no se resolvió en esta instancia, pasaron a un balotaje para el próximo 14 de diciembre. Lo tenemos en comunicación telefónica al periodista, magíster en comunicación social, docente universitario de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Santiago de Chile, doctor en Cultura y Educación en América Latina, Leonel Yáñez Uribe. Leonel, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Muy buenas noches, desde acá de Santiago de Chile, para poder dar cuenta de las últimas elecciones presidenciales y parlamentarias que se han desarrollado este último domingo. Gracias por la llamada. Al contrario, gracias a usted por la comunicación. ¿Nos recibe bien, Leonel? Perfecto, escucho perfectamente. Bueno, para aquellos que no están informados todavía, ¿cuál fue el resultado y por qué van a un balotaje? ¿Cuáles fueron los candidatos que lograron el mayor porcentaje para pasar a una segunda vuelta? Sí, desde prácticamente el retorno a la democracia que la ley electoral pide que se llegue al sillón presidencial por sobre el 50% más uno. Por lo que, con la excepción de Elwin, en el primer periodo, una vez derrotada la dictadura, el continuo ha sido de que se va a balotaje, a una segunda vuelta, porque los candidatos no alcanzan justamente el 50.1%. En esta oportunidad, los dos candidatos que pasan al balotaje son la candidata de la centroizquierda, militante del Partido Comunista de Chile, Janet Jara, y el candidato de lo que aquí se llama Partido Republicano, que uno podría precisar como de una derecha, extrema derecha más radical, muy ligado a los sectores más pinochetistas del país, con un 23.92%. Esos son los resultados que tenemos a la vista y que no distan mucho de lo que dijeron las encuestas, pero sí aparece en un tercer lugar, desplazando incluso a Evelyn Matei, que era una de las candidatos de la derecha tradicional, más ligada a la democracia, una derecha que uno lo puede asociar al expresidente Piñera, que queda en cuarto lugar. En tercer lugar queda Parisi, ¿sí?, que es de un partido llamado el Partido de la Gente, con un 17%, y que es un nuevo partido que fundamentalmente se distancia de lo que el mismo Parisi ha dicho de los extremos, ni facho ni comunacho. Esa fue la consigna fundamental de Parisi, que es, por así decirlo, la gran sorpresa de la jornada. Leonel, a ver, se puede, Janet Jara era la candidata del oficialismo. Así es. Y José Antonio, perdón, no sé si es José Antonio, sí, José Antonio Kast, el candidato de la ultraderecha. Ahora, esta tan pequeña diferencia, aproximadamente 3 puntos de diferencia, ¿qué puede ocurrir el 14 de diciembre? ¿Hacia dónde se volcará el electorado del resto de las otras propuestas que compitieron el domingo, de las otras fórmulas presidenciales? Sí, en suma, quien, a pesar de los 2 puntos y tanto de diferencia, tiene Kast, si sumamos los dos candidatos referentes de la derecha, Kaiser, que
es muy cercano a Katz, por cierto, de los llamados libertarios, más asociado con lo que es Milei en vuestro país, ¿cierto? Y Evelyn Matei, que es una derecha democrática, pero que sin embargo evidentemente no va a votar por la centroizquierda, tiene las mejores expectativas, digamos, de lograr y de acercarse al 50% más uno. Jara tiene que hacer un trabajo importante, digamos, en torno al partido de la gente, gente desideologizada, podríamos decir así, ¿cierto? Y de algunos sectores que uno podría decir están esperando un nuevo comunicado, una nueva campaña, que estaría por el 5 o 6%, no es más. Si me preguntaran a mí cuáles son las posibilidades ciertas de que se mantuviera el oficialismo como continuidad de aquí para adelante, se ve dura la tarea, ¿cierto? Se ve dura la tarea de la centroizquierda, con un Kast que está posicionado y que va a tener los votos claramente de sus colegas Kaiser y Matei, y lo más probable es que también pueda tener una parte de los votos de Parisi del 17%, ¿ya? Fundamentalmente porque la campaña, yo diría, se centró en un fuerte anticomunismo porque Yanez Jara es militante del Partido Comunista, más allá de que haya sido ministra del Trabajo del gobierno de Gabriel Boric, y más allá que representa en rigor a la centroizquierda, no viene a representar los postulados más bien, por así decirlo, de la izquierda tradicional, de lo que históricamente ha representado el Partido Comunista. Podríamos decir que ha representado una alternativa más socialdemócrata a las alternativas tradicionales de la izquierda. Por lo que está difícil la tarea para los sectores más democráticos. Y digo sectores democráticos en tanto Katz representa la continuidad de lo que han sido las ideas más radicales que encarnó en su momento Pinochet y toda la dirigencia cívico-militar de la época. Es decir, que Chile no está escapando con este resultado a una tendencia que se viene dando en otros países que tuvieron elecciones recientemente, ¿no? En otros países de Latinoamérica, como también del viejo continente. Absolutamente, una tendencia que yo creo que han ido elaborando por el curso de los últimos 15 años los sectores más radicales de la derecha, que da cuenta de una coordinación a nivel global. Kast es una persona que hereda de familia alemana, del sur de Chile, y que ha tenido buenos viajes para Europa, para Alemania, para coordinarse con los sectores que llevan una suerte de internacional de la derecha radical en el mundo, ¿cierto? Y que han tenido el aporte de dinero. Hay varios reportajes en internet que se puede precisar aquellas situaciones. Por lo que no es casual, es la tercera vez, si no me equivoco, que va de candidato, y que la vez anterior compitió justamente con Gabriel Boric, ¿cierto? Pero con una centroizquierda que tenía una patrulla juvenil, por así decirlo, muy posicionada en el ámbito público, con mucho voto joven que apoyó esa candidatura, pero que al parecer, por la propia dinámica de los últimos 4 años, han perdido también ese voto juvenil. Tendríamos que precisar más las estadísticas que va a dejar el registro electoral en Chile, cómo fueron las votaciones, pero al parecer el voto juvenil no está asegurado para la izquierda, para la centroizquierda, y es un campo de disputa. Así también un voto que más de alguna vez ha sorprendido, el voto de las mujeres. Se puede decir que hay de alguna manera una ola conservadora al respecto, y en esta ola conservadora quienes más suman esas opciones electorales son los sectores más ligados a la derecha radical o ultraderecha chilena. ¿Qué porcentaje de votantes concurrió el domingo a las urnas, Lionel? Tenemos nosotros hace algún tiempo ya, es la primera elección presidencial con voto obligatorio y registro automático. Es la primera. Tuvimos en las anteriores de gobernadores con este mismo sistema, pero anteriormente nosotros tuvimos un tipo de votación que era voluntario, o sea que no se penalizaba el hecho de no ir a las urnas a votar, pero esta vez hay un 85.2%
unos 13 millones y medio de personas que han acudido a las urnas de 15.700.000, que es el 100% del padrón electoral chileno. El 85.2 es bastante para los registros históricos, pero sí, digámoslo, con un voto que es obligatorio. ¿Y no tenían ustedes como voto obligatorio hasta ahora, digamos? En la presidencial anterior era un voto voluntario, por tanto con un padrón que se achicaba, con un padrón que incluso en algunas votaciones, por ejemplo, ligadas a los municipios, a los alcaldes, bajó mucho, un 40%, recuerdo más de alguna vez, ¿cierto? Una desafección por el tema público-político, y que ahora, al estar marcado por la obligatoriedad, hace que vastos sectores de la población que no han estado ligadas a la política, que no les interesa la política, que están desafectados y que se dicen además apolíticos, hayan concurrido a las urnas. Y en ese contexto, todo lo que puede uno decir, los discursos anticomunistas, antiizquierda, y también los discursos que están ligados a ciertas cuestiones valóricas, han subido de nivel, por así decirlo, y han sido interpelados por esta derecha, pero particularmente, y eso es el elemento interesante, por Parisi, en un tercer lugar con un 17% que él no había tenido hasta la fecha. Es segunda o tercera vez que va a la papeleta, pero él había estado bordeando los primeros 5% y la última vez un 12%. Y este sector básicamente lo que dice es que es un sector que es de la gente común, o sea, de la gente que hoy día no le interesaría la política ni los políticos. Entonces, 85%, 13 millones de chilenos y chilenas que concurrieron a las urnas, y por primera vez una elección presidencial con voto obligatorio. ¿Tienen a partir de qué edad es obligatorio votar en Chile? En Chile se vota a partir de la mayoría de edad, que es a los 18 años. Bien, ¿y tienen voto joven, como llamamos aquí en nuestro país, menores de 18, es decir, a jóvenes de 16 y 17 años? No, se vota a partir de los 18 años. Bien, y el sistema de votación, papeleta le dicen ustedes, boleta le decimos nosotros, valiéndonos de las imágenes a través del streaming por el canal del programa, estábamos viendo, me llamó la atención eso, ¿no? Porque la papeleta es como una papeleta blanca en donde están los nombres de los candidatos a presidentes, y después veo que tienen urnas transparentes como si fuera un tupper, la urna, ¿no?, transparente, y al momento de colocar el voto en la urna transparente, la boleta es re chiquitita. ¿Cuál es el sistema de votación que tienen? Efectivamente es a través del papel y lápiz, ya es casi un clásico. Son votos que se diferencian en su tamaño. Esta vez el voto para las parlamentarias era un voto largo, grande, porque habían una fragmentación de partidos y de alianzas en juego, que representaban, por así decirlo, los sectores de derecha, por cierto, y los sectores de centro-izquierda, algunos pequeños partidos de uno podría decir una izquierda más tradicional, ligado al trotskismo chileno, pero con muy poquitos candidatos, que costaba mucho además doblar. Todo el mundo se quejó, a diferencia de la papeleta de la cartola presidencial con los 7 u 8 candidatos, que la verdad que no era ningún problema. Pero hemos tenido otros momentos peores, digamos. A ver, Leonel, le voy a pedir a mi compañero Francisco Acosta, el operador técnico, si podemos exhibir en este momento la imagen de la papeleta, de la boleta, en donde están los nombres de los candidatos, así, ¿no? Es en blanco, dice elección presidente de la República 2025,
1, Franco Parisi Fernández; 2, Janet Jara Román; 3, Marco Antonio Enrique Ominami Gumucio, y así siguen todos los candidatos. Y en eso se marca, son 8, fueron 8 los candidatos a presidente, y ahí uno tiene que marcar a quién elige. Se marca con una cruz, o sea, se hace un guión de arriba hacia abajo, o si tú quieres de abajo hacia arriba, depende de la persona, obviamente. Haciendo la cruz no debería topar ningún guión ni de arriba ni de abajo de la preferencia, sino en nulo, ¿cierto? Y esa es la manera en que se vota también para las parlamentarias, por un nombre en cada una de las papeletas. Y después vi también que al lado de la papeleta había como un rollo, no sé, parece ser como un sticker adhesivo, sí, de color verde, sí, porque las urnas estaban divididas, en una decía presidente, y sí, esa papeleta, después de marcar la elección del nombre del presidente que uno elige, había que doblar y pegar con ese tipo de sticker de color verde. Así es, en ambas papeletas se dobla, vienen predobladas, por tanto, si uno tiene el mínimo de adiestramiento para doblar papeletas, se puede. Se coloca el sticker verde y queda fuera, por el ladito, en prepicado, el número del voto, el registro del voto que está asociado a mi padrón, al lugar en un libro donde está mi nombre, mi RUT, etcétera, etcétera. Ajá. En Chile, hace algún tiempo se vota en el sector, en el lugar más cercano a tu casa. Esa es una cuestión que en los últimos, yo diría, 3 o 4 elecciones ha ido como una tendencia. O sea, ya no tenemos que pegarnos una hora para ir a votar a otro establecimiento electoral. ¿Y es en las escuelas se vota o en qué lugares? En Chile se vota en las escuelas y liceos del país. No se vota en otro tipo de instituciones del Estado. Bien, y esas urnas de transparentes, como si fueran, sí, un tupper enorme, ¿no? Eso que mi mamá usaba para las tortas, ¿desde hace cuánto que se utilizan en Chile? Yo diría que desde que Home Center instaló ese tipo de envases, que Home Center es una marca acá, en fin, lo digo sonriendo, porque yo creo que ya llevan unos 20 años, ¿ya? Antes las urnas, recuerdo que los primeros procesos después de la llegada de la democracia, incluido la primera elección, era con urnas como de madera, con el hoyito, como en muchas partes del mundo. Sí. Pero ahora estamos transparentes. Está bien, es como que le dan mayor transparencia al acto comicial. ¿Hubo algún tipo de incidente o se desarrolló todo con absoluta normalidad? Mira, hay algunos hechos anecdóticos, alguna persona que llegó pasada de alcohol, puesto que el sábado, por cierto, el sábado como en cualquier parte del mundo llegan y con algún ánimo un poco, por así decirlo, un poco violento, pero absolutamente nada más relevante en términos noticiosos. Chile en general, yo diría, se caracteriza por tener un comportamiento cívico heredado de hace muchos años y que fue recuperándose paulatinamente los primeros años del retorno a la democracia, pero con el tiempo y producto también del tipo, yo diría, de democracia, con esta cosa tan mediada por los políticos y la televisión, la gente ha ido perdiendo el interés por justamente ir a votar. Y por eso, hace algún tiempo, unos 4 años atrás, se hizo una reforma en la ley electoral donde se hace obligatorio el acto de acudir a las urnas cada vez que hay que elegir a nuestros representantes. Bien, ¿hay alguna sanción para quienes no concurran y no justifican la ausencia? Sí, efectivamente se discutió bastante ese tema y es una sanción para los chilenos que no logran justificar plenamente la situación, de hasta unos $150. Ya va a depender del juez de policía local que le pida como una pena $150 o $50 o $100. Eso depende del juez de policía local. Los extranjeros que
que votan en Chile después de haber de haber estado 5 años seguidos y que se le ha dado no una nacionalidad, sí, pero sí el derecho a votar. Ellos no tienen penalizado, no están penalizados. Bien, me extraña este sistema de votación que ustedes tienen. Es entonces boleta papel como una boleta única y marcando el candidato, y para los cargos parlamentarios de la misma forma. Es como que uno, pero a ver, ¿marca una lista o va marcando los candidatos de manera individual? Ok. Se marca un candidato por lista, pero cada uno de los votos de esos candidatos que se han marcado suman los votos a la lista. Ah, correcto. Entonces ocurre lo siguiente: las listas que han tenido muchos votos arrastran a candidatos que pueden tener muy poco porcentaje en el universo de la competencia que se da en los distritos electorales, ¿ya? Y por tanto pierden algunos candidatos que tienen más que el último que entró por la lista. No sé si me expliqué bien. Por ejemplo, hay candidatos que entran con el 1.10% de los votos de una lista X, y una lista Y queda fuera un candidato que tenía el 5, 6, 7%. Porque la lista que gana puede arrastrar, así le decimos en Chile, a los candidatos. Pero a los candidatos de la misma lista. De la misma lista, por cierto. Y se va sumando, digamos. Sí. Es un sistema bastante usado en el mundo, ¿ah? No me acuerdo el nombre, tiene un nombre gringo. Bueno, pero incluso nosotros en tiempos de la dictadura, para las elecciones de las federaciones, cuando las fuimos recuperando, usábamos ese sistema, digamos, para las vocalías, las universidades, u otros nombres que tuvieran en ese momento la representación en estos lugares. Pero estamos hablando de boleta papel única, o cada propuesta electoral tiene su propia boleta, o en una boleta están todas las propuestas. En Chile el registro electoral, ¿cierto? El CERVEL, el Servicio Electoral de Chile, es el que realiza todo el proceso. Es el que manda a imprimir los nombres por distrito de los que compiten, es el que manda a imprimir la papeleta presidencial o de la elección que sea, digamos, del cargo que vaya a elección. Ellos realizan todo. El conteo de votos es por vocales que son electos por el registro electoral y que son chilenos comunes y silvestres, que se le asigna 10.000 pesos para que puedan ir y volver a sus casas, en fin. Es un pago mínimo, que antes no era, pero faltaban muchas veces vocales de mesa. Pero es un sistema, yo diría, que es bastante transparente y que está bastante legitimado en Chile. Pero es decir, voy a la cabina de votación o al cuarto oscuro, como lo llamen, y encuentro nada más que dos papeletas, la de presidente y la de parlamentarios. No, tú vas primero a los vocales de mesa a dar cuenta en un librito donde está tu nombre, tus datos, y ahí te pasan en este caso te pasaban, en mi caso por ejemplo, una papeleta de diputado y una papeleta de presidente. Ajá. Y esa está asociada a un numerito que va a los lados. Ah, bien. Y ese numerito se inscribe en el lugarcito donde está mi nombre. Y ahí me voy a la cabina de votación y elijo, marco. Sí, con los stickers. Y ahí doblo. Con los stickers y cierras tu botito y después sales. Le sacan ese numerito que aparece al lado, lo dejan en una bolsita, ¿sí? Tienen que coincidir numeritos con personas que registraron su firma cuando fueron a votar. Claro, le sacan el numerito porque si no va a ser muy fácil de saber por quién votó fulano, mengano. No, por supuesto, el numerito se transforma en un numerito autónomo después, no está asociado al cartoncito, a la papeleta. Pero entonces tenemos nada más que dos boletas y entrega la autoridad de mesa. Así es, que son chilenos que cada vez que hay elecciones son elegidos por el Servicio Electoral chileno. Ahora, en algunas partes de este país también se llevaron a cabo
elecciones para senadores, porque cada 8 años, según las regiones, se llevan a cabo elecciones de senadores. Entonces, en algunas poblaciones del país la gente tuvo que votar por 3 papeletas, ¿ya? La de senadores, la de diputados y la presidencial. ¿Y cómo quedó en la mitad del país? ¿Y cómo quedó la composición del Parlamento a nivel nacional en la distribución de fuerzas? Sí, a ver, si vemos en términos generales el Parlamento, sea Senado y Cámara de Diputados, se puede apreciar que no hay mayorías, definitivamente, ¿ya? No logró tener una mayoría para poder legislar a sus anchas, ¿cierto? Lo que podemos decir de que el Partido de la Gente, que tiene un 17% con Parisi, lograron una cantidad de escaños en que necesariamente la centroizquierda y la derecha van a tener que negociar con ellos, ¿ya? Actualmente nosotros tenemos una estructura de partidos políticos bastante fragmentadas. Algunos partidos políticos que toman nombres como el Partido de la Gente, que yo diría que es el gran ganador, y que trata de convocar a aquellos que se sienten desafectados por la política, pero que además no le tienen aprecio al ejercicio ciudadano de la política en general. Entiendo. Bueno, Leonel Yáñez Uribe, muchísimas gracias por esta comunicación y seguramente lo volveremos a convocar para cuando se acerque la fecha del balotaje antes del 14 de diciembre y luego ya o después ya con el resultado, ¿no? El 14 de diciembre nuevamente tendrán que concurrir a elegir entre Janet Jara o José Antonio Kast. Muchísimas gracias por esta comunicación, muy amable. Espero haber sido claro con esto y bueno, estaré pendiente para poder informar a la ciudadanía de Corrientes en Argentina. Ha sido un agrado. Muchísimas gracias, muy amable. Que tenga usted buenas noches. Buenas noches. Leonel Yáñez Uribe, periodista de Chile, magíster en comunicación social, es docente universitario de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Santiago de Chile, justamente la comunicación desde Santiago de Chile, explicándonos cómo fue el proceso eleccionario, los resultados, pero además cómo es el sistema de votación que tiene Chile. Y allí encontré una urna transparente, me llamó la atención porque recuerdo que en una de las últimas comunicaciones con a quien siempre consultamos en materia electoral, Sebastián López Calendino, le había preguntado por las urnas transparentes, porque había escuchado un comentario cuando fueron las elecciones las elecciones legislativas nacionales en nuestro país, el 26 de octubre, que hubo un especialista en materia electoral que había opinado justamente que sería bueno adoptar la modalidad de las urnas transparentes, ¿no? Bueno, Chile tiene esa modalidad de urnas transparentes que para ustedes se grafiquen, son como grandes tupper, yo dije esos que mi mamá utilizaba para cuando hacía tortas grandes. Y bueno, eso es la urna, así de plástico, transparente y con ese sistema de votación de boleta de papel, pero donde el elector tiene que marcar cuál es la oferta electoral que elige, ¿no? Tanto para presidente como también para parlamentarios. Interesante, ¿no? Veremos qué ocurre el 14 de diciembre si le da a la candidata oficialista, Janet Jara, volcar el otro electorado de las otras propuestas electorales, volcar a su favor y poder ganarle al candidato de la ultraderecha, José Antonio Kast, porque Janet Jara se impuso nada más que por un 3%, 26,8% sobre 23,9% del candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast. Nos vamos a una cortina musical. Señor Francisco Acosta, por favor.